Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Carlos Castro de Tlalpan Consciente y estamos aquí en el campamento 26 de julio en la colonia La Malinche con los compañeros. Bueno, aquí se va a presentar compañero Rafael y nos va a explicar su problemática. Buenas tardes, me llamo Rafael Martínez, soy integrante del Frente Amplio en contra de la Supervía Poniente. Nosotros como Movimiento Ciudadano Pacífico y Apartidista surgimos a raíz del anuncio del proyecto de la Supervía Poniente que da a conocer Marcelo Ebrard el 21 de abril de 2008. Pero antes de dar a conocer este proyecto vamos a hablar de lo que ocurrió hace 20 años con el proyecto de Contadero Luis Cabrera, que no es el mismo pero es similar, donde están involucrados los mismos personajes políticos que hoy en día gobiernan la ciudad. En el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se anuncia el proyecto de Contadero Luis Cabrera y en aquellas ocasiones los habitantes de esta colonia, que era el Cerro del Judío, se oponen a este proyecto porque es el mismo que hoy en día nos están imponiendo ya los pseudopartidos de izquierda. Sucede que en aquel entonces el gobierno de Carlos Salinas de Gortari da a conocer el proyecto de Contadero Luis Cabrera y en aquellos entonces también se sabía que iban a haber expropiaciones masivas por donde pasaría este proyecto. Gracias a la resistencia que hacen las 4 delegaciones de Coajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Tlalpan, se detiene este proyecto porque en un estudio que se hace, un estudio de impacto ambiental, se argumenta que el proyecto de Contadero Luis Cabrera iba a traer grandes consecuencias a largo plazo por donde pasaría esta obra, pero iba a impactar ecológicamente al Distrito Federal. Gracias a esto, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari echa para abajo este proyecto. Pero ¿quiénes participaban en aquel entonces en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari? Curiosamente, Camacho Solís era el regente de la ciudad. Hoy en día es el que se encarga de ser el aliancista de la campaña de López Obrador desde que él llegó como jefe de gobierno. En aquel entonces Marcelo Ebrard era el secretario de Camacho Solís y hoy en día es el alcalde verde del mundo, ¿no?, de la Ciudad de México. Ellos sabían que este proyecto había sido detenido por un estudio de impacto ambiental. Sin importarlo, hoy en día Marcelo Ebrard lo echa a andar desde el anuncio del 21 de abril del 2008. ¿Qué consecuencias trae que son similares? En aquellos tiempos nuestros padres hablaban de que iban a haber expropiaciones. Hoy en día ya las tenemos aquí. En esta localidad que es la colonia La Malinche, podremos ver que fueron despojados de sus casas alrededor de 126 familias. Fueron cientos de gentes que fueron desplazados, mal pagados y corridos por un gobierno de izquierda. Todos aquellos que enarbolaron la bandera de que por el bien de México primero los pobres. Nosotros lo creímos que sí era cierto, porque fuimos primero los pobres los que fuimos expropiados para llevar a cabo estos grandes proyectos de la Ciudad de México. ¿Por qué criticamos nosotros a este gobierno que ha tenido una continuidad de 15 años aquí en la capital? Sucede que Carlos Salinas de Gortari roba la presidencia de la República a Cuauhtémoc Cárdenas en aquel entonces, pero después Cuauhtémoc Cárdenas es el primer gobernante de la Ciudad de México. ¿Qué hace Cuauhtémoc Cárdenas y por qué viene esta alianza que traen los priistas con los perredistas en la continuación de los 15 años de gobiernos aquí? Y que si como vienen las cosas se seguirán ampliando durante 18 años más. Sucede que Cuauhtémoc Cárdenas, cuando llega aquí al Cerro del Judío a hacer campaña para ser el primer gobernante de la Ciudad de México, llega al Jardín del Tanque. Toda la gente preocupada en aquel entonces eran la gente adulta, que desgraciadamente hoy en día ya no está, muchos de ellos ya han muerto. Llegan y se presentan ante Cuauhtémoc Cárdenas y le dicen: señor Cuauhtémoc Cárdenas, nosotros estamos muy preocupados porque ya en tiempos atrás hemos parado el proyecto de Contadero Luis Cabrera, pero no se hizo un decreto que diga que por estos lugares ya no tienen que pasar obras de esta gran magnitud, que ponen en riesgo, en aquel entonces argumentaba la gente, que solamente los dínamos. Cuauhtémoc Cárdenas les promete que si ellos le dan su voto,
a cambio de eso, él, llegando a ser el primer gobernante de la Ciudad de México, hará un decreto como primer gobernante donde ninguna obra de esta magnitud pase por estos lugares. Como políticos prometen, a 3 días de haber llegado, a haber tomado el mando, Cuauhtémoc Cárdenas, con una mayoría perredista en la Asamblea de Representantes, le pide a la misma Asamblea de Representantes que le den el predio R54, que está allí en el surponiente de la ciudad, pegado a Santa Fe, que le den este predio para construir el reclusorio poniente que jamás se llevó a cabo. Estamos hablando que hay ya 3 gobiernos perredistas y este reclusorio jamás fue llevado a cabo. Conforme a ley, si este predio fue quitado de sus legítimos propietarios para un fin común, que era un reclusorio, en el momento en que no se lleva a cabo, el gobierno estaba obligado a devolvérselo a aquellas personas que se los había quitado para que se resarcieran los daños. Curiosamente, Cuauhtémoc Cárdenas no se lo da, no lo devuelve, pero no lleva a cabo tampoco el proyecto del reclusorio poniente. ¿Qué hace Cuauhtémoc Cárdenas? Se lo regala a desarrolladores inmobiliarios, entre ellos Cumbres de Santa Fe, que es el que tiene en su mayoría los grandes edificios en Santa Fe. A él le regala este predio a cambio de dinero para la campaña de su campaña para la presidencia de la República. Hasta allí quedan las cosas. Son denunciados por los partidos de oposición de que en el gobierno del Distrito Federal se estaban regalando tierras forestales para campañas presidenciales. Hasta ahí se callaron las cosas. Nosotros estábamos en una borrachera en el Distrito Federal y no veíamos lo malo que estaban haciendo los gobiernos perredistas, porque los seguíamos apoyando, íbamos impulsándolos a una campaña a nivel nacional y no poníamos atención de lo que estaba pasando realmente. Sucede que Cuauhtémoc Cárdenas hasta ahí deja las cosas. Llega Rosario Robles, la deja como jefa de gobierno suplente, y Rosario Robles lleva a cabo el despojo de pepenadores en todo este lado de Santa Fe. Llega y les despojan, así como aquí en la Malinche sucedió. Llega, despoja, persiguen y asesinan a gente de aquellos lugares, los despojan de sus predios a cambio para seguir financiando la venta de los grandes desarrolladores inmobiliarios. Termina el gobierno de Rosario Robles y viene el gobierno del Peje Lagarto. López Obrador, que venía con una bandera de que por el bien de los pobres, era primero la ciudad y los pobres de México, de la Ciudad de México, dentro de su populismo hace lo mismo. O sea, viene la continuidad de estos proyectos que antes ellos eran los que señalaban que eran elitistas, que se preferenciaba a la gente de gran capital aquí en esta ciudad. Y sucede que López Obrador, cuando se denuncia que el predio R54 tenía que ser devuelto a sus legítimos dueños, porque no se había utilizado para el proyecto del reclusorio poniente, no hace lo que conforme a derecho y a ley siempre han venido argumentando. Lo que hace es construir el puente de los poetas y regalárselo a los grandes desarrolladores de Santa Fe. Y ese es el inicio de los megaproyectos en esta ciudad. Curiosamente, el gobierno de López Obrador vuelve a construirle a estos grandes desarrolladores inmobiliarios el puente de los poetas, que es el inicio de los megaproyectos y es la consecuencia de lo que nosotros estamos pasando y padeciendo hoy en día aquí en esta colonia de la Malinche. Sucede que López Obrador construye el puente de los poetas con una visión de que tarde o temprano pasará el proyecto de la Supervía Poniente, que ya sí había sido pactada desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Utiliza su populismo, les regala el puente de los poetas de nueva cuenta a cambio de dinero, varilla y cemento para la construcción del segundo piso. Pero López Obrador hace también el proyecto del segundo piso con recursos del erario público. ¿Y qué sucede? Años después, él deja en el mando a Marcelo Ebrard, que también estuvo inmiscuido en el proyecto de Contadero Luis Cabrera, y que hoy en día, ya con el poder como jefe máximo de esta ciudad, lleva a cabo el desarrollo de la Supervía Poniente.
Esta carretera que ha traído despojo en este lugar, sobre todo de la colonia La Malinche. ¿Por qué acusamos